¿Logran escucharme muy bien, doctores? Sí, 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 doctor. doctor. Doctor, está con eco. Sí, 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 ya voy. Genial, ahora sí, logran, me avisan si se escucha muy bien. Sí, doctor, se escucha bien. Súper. Comenzamos, doctores, con el tema de fisiología del embarazo, ¿ya? Eh, La bibliografía hace referencia de que la etapa del embarazo pues sugiere una serie de cambios y procesos que va a tener la embarazada en función a la nueva gestación. Y dichos cambios, muchos de ellos son patrocinados principalmente porque se llama la actividad hormonal que va a tener ese embarazo, ¿ya? Entonces, una de las principales modificaciones va a ser en la piel, y dentro de las modificaciones de la piel va a haber un aumento de la pigmentación, ¿ya? Que esto es debido a un estímulo del estrógeno y la progesterona que van a fomentar a las hormonas que se llaman estímulos, estimulante de melanocitos. Y que se llama, esta va a inducir a que en ciertos lugares de la piel pueda haber una hiperpigmentación, ¿no? Se destaca la línea alba, que es la línea que se llama que está delante del abdomen, puede extenderse desde el apéndice sifoides e inclusive hasta la sínfisis del pubis del abdomen. Puede también, que se llama en zonas como por ejemplo las axilas, puede ser el cuello, lugares de pliegue que pueden hiperpigmentarse solamente por el hecho, ¿no? Otra condición muy importante es en función al melasma o también denominada cloasma. Tiene misma perspectiva en función a la hiperpigmentación, pero este es más caracterizado en presentarse en nariz, en mejillas, ¿no? Inclusive este tipo de pigmentaciones, dice la literatura, de que no se logran restablecer de manera rápida en el puerperio. Hay inclusive datos de que duran 10 años en que se termine de despigmentar después del puerperio, pero en promedio al año ya prácticamente se podría ver normalmente que se vuelva a la normalidad la hiperpigmentación, ¿no? También tenemos otros cambios en función a la hiperpigmentación, que se llama, es paralelo a las líneas de la piel, es más predominante en abdomen, en senos y en muslos de la paciente. Prácticamente las estrías sí es una de las pocas modificaciones del embarazo que no van a volver a la normalidad. Tenemos también modificaciones vasculares, ¿ya? Dentro de las modificaciones vasculares que se llama, tenemos primordialmente al edema, y en su bibliografía está un cuadrito de cómo, que se llama, es la fisiopatología del edema en la embarazada, que es fisiológico, siempre y cuando dice una cápite que la paciente no esté embarazada, no tenga hipertensión, el edema va a ser fisiológico. ¿Por qué se produce el edema? Por un aumento en la retención hídrica, un aumento en la permeabilidad vascular, un aumento del flujo sanguíneo, esto por el aumento de la volemia, y con una disminución de la presión oncótica. Esto va a hacer de que la paciente pueda presentar edemas. El lugar más asentado de los edemas fisiológicos en el embarazo, evidentemente el 80% va a ser las extremidades inferiores, en un 20% va a ser en función a las extremidades superiores y al rostro. También la paciente va a presentar telangiectasias, es más frecuente en raza blanca, donde van a aparentar unas arañitas vasculares que por lo general son en tronco y en el rostro. También es frecuente la aparición de las varices, que también tiene una fisiopatología como ser aumento de la presión venosa, aumento de la volemia y con una fragilidad del colágeno, aunque es más, también tiene un componente de carácter hereditario. Las varices por lo general van a ser a predominio de extremidades inferiores, aunque también la bibliografía destaca de que pueden haber zonas como las hemorroides, que pueden tener la misma
fisiopatología entre comillas. Y también que se llama, tenemos los eritemas palmares, más característico del segundo y del tercer trimestre, no muy frecuente, pero se nota más en pacientes de raza blanca. Y también tenemos los hemangiomas muy raros de presentación, pero con la fisiopatología tal cual de la participación del estrógeno y la progesterona. También tenemos algunas modificaciones generales llamativas dentro de las glandulares. Van a destacar principalmente la hiperhidrosis. La paciente tiene una tendencia mayor a tener sudoración y esto también tiene un componente por factor tiroideo, ¿ya? Tenemos también que las glándulas apocrinas en relación a la axila, ¿no? Aparentemente tienen una perspectiva de disminuir, que se llama la cantidad de glándulas sebáceas en el lugar, ¿no? Y que también en relación al folículo piloso, eh, puede haber datos de hirsutismo en ciertas zonas del cuerpo, como también hay aumento del, del cabello que va a ser nuevo y que en la etapa puerperal tiene una tendencia a salirse más, ¿no? Esto explica por qué a las pacientes en etapa puerperal refieren que se les sale mucho el cabello. En relación a los sebáceos, también a las glándulas, hay una tendencia a que se presente el acné en la paciente embarazada. Referente a las piezas dentarias, se ha demostrado de que hay un aumento en el pH salival por el efecto hormonal del embarazo, pero que entre comillas no tendría una connotación patológica per se, siempre y cuando la paciente ya tuviera antecedentes de caries antes del embarazo, que esto haría una implicación a que sí pueda aumentar la intensidad de las caries. Otro detalle está en que algunas de las veces las encías se ponen bastante sensibles, puede haber tendencia de sangrado y que en algún momento puede haber la presencia de una inflamación bastante importante de la encía del diente que se le llama granuloma, ¿no? Granuloma epiógeno o el epilis gravídico, ¿no? Del embarazo, que por lo general esta lesión puede remitir una vez que está en etapa puerperal. En función a los cambios en el aparato locomotor, en el componente esquelético, la paciente va a tener una tendencia hacia la lordosis, ya una lordosis fisiológica por el aumento del crecimiento del producto hacia adelante, ¿no? Esto implica que la paciente también va a tener tendencia a tener dolores lumbares, va a haber un aumento en las articulaciones, en la laxitud de las articulaciones pubo y sacrocoxígeas, esto debido a una hormona que se llama relaxina, ¿ya? En función a los sentidos, prácticamente el que más se afecta es el sentido de la vista. La córnea se vuelve un poquito más sensible y esto también hace de que las pacientes que utilizaban lentes de contactos probablemente tengan un tanto de mayor dificultad. Tenemos también parte de las modificaciones metabólicas en el embarazo, muy importantes. En función al agua, se ha demostrado que en el tercer trimestre, especialmente el embarazo, hay un aumento de la retención hídrica. Esto para compensar las medidas de el líquido amniótico de la embarazada, ya de por sí los edemas que se van a presentar, ¿no? En relación a las proteínas, prácticamente la mitad de la síntesis proteica que te va a tener la embarazada, el 50% va a ser solo para el embarazo y el otro 50% va a ser para las funciones maternas. En función a los hidratos de carbono, este es un detalle bien importante, ¿no? La bibliografía refiere de que ya de por sí el embarazo es como un estado prediabetógeno. ¿Por qué? Porque las pacientes que están en ayunas van a tener datos de hipoglucemia, postprandialmente van a tener una tendencia a la hiperglucemia y hay una hiperinsulinemia con una ligera resistencia a los hidratos de carbono. Mas, sin embargo, esto tiende a ser regulado normalmente por el lactógeno placentario, los estrógenos y la progesterona. Es un detalle muy importante por el cual no hubiera un irrumpimiento en el equilibrio de la glicemia.
teniendo que tener en cuenta además de que el producto solo se va a alimentar prácticamente de la glucosa y el oxígeno que le va a dar la mamá primordialmente y parte de la síntesis proteica, ¿no? Entonces es un detalle muy importante. En función al magnesio se ha demostrado de que es un metabolito muy importante, especialmente en el tercer trimestre. Se debería compensar con administrar magnesio en el tercer trimestre porque tiene connotación en las funciones neurológicas del producto. En función a los lípidos, prácticamente todo el colesterol va a subir durante el embarazo, tanto la fracción de HDL como también la de LDL, sin que esto también tenga una repercusión patológica ni para la paciente ni para el producto, ya que el colesterol va a ser bien almacenado por la placenta y el producto es el que utiliza para su conversión de energía. El cobre es otra de las sustancias muy utilizadas en el embarazo por el producto, ya que se llama, va a utilizarlo para degradación de proteínas, degradación de lípidos, y esto lo hace en función a la ceruloplasmina. Utiliza muy bien unido el cobre para hacer esta síntesis. Sabemos bastante bien de que el hierro es uno de los componentes más requeridos de la embarazada durante todo prácticamente el embarazo, esto para además disminuir la posibilidad de tasas de anemia. Si bien la paciente puede consumir con la dieta cantidades equivalentes a 14 miligramos de hierro diario, apenas se sintetizan el 1 a 2. Es por eso que el requerimiento para que sea fisiológico en el embarazo tiene que ser de 4 a 6,6 miligramos, ¿no? Y otro detalle muy importante es en función del metabolismo del calcio, donde para el metabolismo interfieren tres moléculas importantes, ¿no? Uno es la vitamina D3, llamada también calcitriol, la calcitonina, muy importante, y la hormona paratiroidea. Especialmente la calcitonina es la que regula la actividad de la vitamina D3 y la parotormona para que la paciente no produzca procesos de sobreosificación, teniendo en cuenta de que se pensaba que el embarazo consumía la cantidad de calcio a la mamá, pero se ha dado cuenta de que no. Pero sí tenemos una sobreactividad de calcio porque la mamá le tiene que brindar al producto. Y para que no haya una irrupción en este equilibrio, la calcitonina es la que primordialmente se encarga, que se llama de que no haya una sobreosificación en la paciente en función a la hormona paratiroidea. Otro órgano que tiene mucha connotación es el aparato respiratorio, teniendo en cuenta de que un tercio del metabolismo respiratorio va a ser único y exclusivamente para el feto y la placenta. Y 2/3 del metabolismo del oxígeno va a ser para los procedimientos que va a tener la mamá. Por lo tanto, van a haber una serie de modificaciones en función al que se llama aparato respiratorio. Tenemos uno, las anatómicas, que son por dilatación capilar. Se ha demostrado de que todo el aparato respiratorio, primordialmente en función a tráquea y vía respiratoria superior, hay una dilatación capilar, ¿ya? Hay un aumento en el diafragma, por esto el crecimiento del útero expande prácticamente el diafragma hacia arriba y por ende a los costados, ¿no? Se ha demostrado de que 2 centímetros del ángulo subcostal son ocupados más por el espacio anatómico. Y esto va a influir fisiológicamente con modificación de los volúmenes. Va a haber un aumento en el volumen corriente y va a haber una disminución del volumen residual. Esto porque se tiene que sintetizar mayor cantidad de oxígeno y la paciente por ende va a presentar un poquito más de hiperventilación. Esta hiperventilación, muy patrocinada por la hormona progesterona, por ende va a ligeramente subir y estabilizarse la presión parcial de oxígeno, pero por sobre todo el cambio mayor va a ser en función a la disminución de la presión de dióxido de carbono, ¿no? Esto hace de que aumente secundariamente un poco la síntesis de bicarbonato para evitar que la paciente y la embarazada haga alcalosis. Un dato muy importante. Tenemos también modificaciones gastrointestinales, ¿no? Dentro de las cuales va a destacar principalmente que
tanto el estrógeno y la progesterona disminuyen la colecistoquinina. Y esto va a hacer que haya una disminución de la motilidad gástrica. Por ende, la paciente va a presentar náuseas, puede presentar vómitos y puede presentar también estreñimiento. Hay una tendencia a aumentar la acidez gástrica y el reflujo. Esto porque se va a modificar un poco la presión del esfínter inferior del esófago por el crecimiento del producto. Y si bien la acidez gástrica aumenta un poco, pero la bibliografía dice que no es un dato mayor como para llevar a la pirosis, aunque lo sabemos que la embarazada sí lo presenta generalmente. Pueden haber modificaciones en función también a la motilidad y el poco vaciamiento de la ampolla anal, por lo tanto va a haber hemorroides. También interfiere, que se llama, en la colecistoquinina para la promoción y la formación de cálculos vesiculares. La fosfatasa alcalina también aumenta un poquitito, esto también debido a la hormona placentaria, es decir, el lactógeno placentario hace que se aumente un tanto. En función a prácticamente diríamos que las modificaciones gastrointestinales disminuyen en relación a lo que todo aumenta, ¿no? Porque también aumenta la volemia en el aparato cardiovascular, aumenta el volumen corriente en el aparato respiratorio, en el aparato urinario aumenta la tasa de filtrado glomerular y todas las funciones, pero en el aparato gastrointestinal sí hay una connotación más bien a la disminución de la funcionalidad. Propiamente dicho, en relación a las modificaciones urinarias, va a haber un aumento de tamaño de los cálices y de la pelvis renal. Esto debido a la tasa de filtrado glomerular que va a ocurrir. Por lo tanto, la paciente tiene tendencia también a aumentar su diuresis, ¿no? Además de aumentar el filtrado glomerular, va a aumentar el Krelins de creatinina y va a aumentar la renina. Este aumento de la renina va a ir compensatorio en función al aumento de la volemia que va a tener en relación a las modificaciones cardiovasculares, sin la necesidad de tener que aumentar el que se llama fracciones de la eritropoyetina, por ejemplo. Ese es un detalle bien importante en función a la función renal. La vejiga, conforme crece el embarazo, se aplana y si bien aumenta la capacidad, aumenta unos 500 mililitros, dice la bibliografía, puede llegar a aumentar hasta tener una capacidad total de 1500 mililitros. Por el efecto del embarazo, la paciente tiene tendencia a aumentar la diuresis por el efecto del producto. En relación a las modificaciones hematológicas, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que va a aumentar la bulimia, por lo tanto, va a aumentar el volumen plasmático y va a aumentar ligeramente la masa eritrocítica sin, perdón, hay un error con la H, sin que se llama que se compense. Por eso es que la paciente va a tener una anemia dilucional, entre comillas, fisiológica. ¿Ya? Porque los elementos formes no van a reemplazar todo el volumen plasmático que está aumentado, ¿ya? En función a ello, va a disminuir la hemoglobina y también va a disminuir la fibrinolisis. Este dato de la fibrinolisis es muy importante, ¿ya? Con que también aumenten los factores de coagulación, porque la paciente tiene que estar preparada para el momento del parto. Y el momento del parto es una etapa donde por lo general va a haber una hemorragia, que la hemorragia es compensada netamente por la mamá. No hay grandes problemas, salvo que hay una hemorragia mayor a 1000 mililitros, como es el dato para código rojo, ¿no? Entonces, la fibrinolisis ayuda a que el desprendimiento placentario, que se llama, no se pueda ver muy bien coagulada y no hayan datos de hemorragia, ayuda bastante muy bien en función a la fibrinolisis, a la disminución de la fibrinolisis y al aumento de los factores de coagulación. Sabemos también de que el que se llama, va a haber un aumento en función a la serie blanca, va a haber una leucocitosis que hasta 12.000 se considera fisiológico y que se llama encontrar valores de 14 a 16.000 serían sugerentes para que se llama que haya un proceso infeccioso, ¿no? Ahora tenemos que tener en cuenta de que el aumento de la hipervolemia tiene unos buenos beneficios, que va a ir en función al aumento de la oxigenación, ¿no? Que va a ir paralelo a las modificaciones respiratorias del embarazo.
Va a haber también un efecto beneficioso en la demanda uterina porque la placenta va a consumir también la cantidad de la hipervolemia que está haciendo la mamá, ¿no? Entonces, esto va a suplementar todos los requerimientos que tiene el útero. Va a evitar un riesgo de pérdida al momento del parto y que también evite una hipotensión, especialmente en lo que se llama los cambios de posición que pueda tener la mamá. Una vez que terminemos, doctores, la jornada, me van a hacer todas las preguntas que ustedes desean. Yo con todo gusto lo hago. Tenemos que tener en cuenta también que hay modificaciones en el aparato reproductor, ¿no? Muy importantes. En función al útero, ya la musculatura uterina va a estar reforzada, ¿no? Tanto la musculatura externa como la interna, pero a predominio de la musculatura media. Es en la musculatura media donde se van a presentar las bandas vivientes de Pienaar, que son las que se necesitan en las contracciones en la etapa puerperal para que haya un buen globo de seguridad, ¿ya? Van a presentarse también contracciones uterinas tipo Álvarez, las primeras en el embarazo, que son prácticamente no percibidas por la mamá, pero esto es en función al crecimiento uterino. Y ya más o menos a partir de la semana 20 a 24 sí se presentan ya las contracciones de Braxton Hicks, que sí son representadas por la mamá, sí las percibe, y que inclusive en el trabajo de parto, estas ya tienen una connotación más importante que lo vamos a ver en el episodio del parto, ¿no? El flujo útero-placentario va a estar muy representado por el espacio intervelloso. Las arterias espiraladas y las arterias uterinas tienen que tener un equilibrio para el flujo de sangre que va a tener hacia el producto, puesto de que la placenta es la más representativa para darle el flujo sanguíneo al producto. En función a otras modificaciones genitales, tenemos de que las primeras 12 a 14 semanas va a haber una modificación del útero y uno de los cuernos en los cuales va a estar más asentado el producto va, va a ser más grande que el otro. A esto se le llama el signo de pizca seca. Pero ya a la semana número 16 ya todo el útero se hace una forma ovoide y empieza a crecer uniformemente. Va a haber un aumento de la irrigación en la zona genital, especialmente en la vagina y el cuello del útero. Por eso es que vemos la vagina y el cuello del útero más violáceos. A esto se denomina el signo de Chadwick. También tenemos que tener en cuenta de que las primeras 12 semanas el ovario con el cuerpo lúteo va a dar la cantidad hormonal necesaria de progesterona y gonadotrofina coriónica hasta que la placenta se estabilice. Y que en el aparato, digo que en el seno, en la mama, van a haber cambios importantes fomentados por el estrógeno y la progesterona hacia el crecimiento de los acinos mamarios y de la glándula mamaria como tal. No es una situación sincrónica, va haciendo de a poco. Primero son los ambiolos y luego se van estimulando los conductos. Externamente ya podemos ver la proliferación de los tubérculos de Montgomery, ¿no? Y que ya en algunas edades gestacionales que se llama, se puede ver ya la secreción un poquito de calostro, que va a ser más representativa evidentemente en la etapa puerperal de los primeros días, pero ya si la paciente se estimulara, podría salir ya una gota de secreción amarillenta correspondiente al calostro. También tenemos modificaciones psicológicas. La paciente va a prepararse, entre comillas, para el embarazo. Esto ha ido cambiando también en función al paso del tiempo y también en función al grado de la cultura que tiene la paciente. En el primer trimestre hay un aumento de apetito porque la mamá tiene el pensamiento de que tiene que alimentarse por dos, pero ocurre una situación que al haber las náuseas y los vómitos sugerentes en el primer trimestre, la paciente puede frustrarse en función a no corresponder ese aumento de apetito y piensa de que además no le estuviera brindando los requerimientos beneficiosos que puede tener su bebé. Otro detalle es de que también la paciente tiende un poquito a disminuir su sexualidad pensando de que las relaciones pueden interferir con el producto. En el segundo trimestre no hay cambios sustanciales, la paciente ya empieza a aceptar su embarazo, ya empieza a ver un nexo importante con su embarazo, relega, dice un poquitito a su pareja y por lo tanto pueden haber problemas de sexualidad
pero porque el esposo se pueda sentir relegado, ¿no? Hasta la bibliografía dice que pueden haber, el segundo trimestre es más característico de las infidelidades. Qué divertido. Y en el tercer trimestre ya empieza a aparecer el miedo en función a cómo va a culminar en su embarazo, al miedo al trabajo de parto, a si le va a doler o no. Y también disminuye un tanto la sexualidad en la pareja, esto porque se piensa de que puede estimular bien el trabajo de parto o que pueda las relaciones lastimar al producto, ¿no? Eso es lo importante en relación a las modificaciones psicológicas. Bueno, con este pequeño pantallazo de este tema que es nuevo, no habíamos visto fisiología del embarazo nunca antes en las otras bibliografías. Vamos a empezar con las preguntas, doctores. Les voy a dar la opción que se llama, bueno, sí, es la única opción para que las respondan en el chat, por favor, ¿ya? Y en sus marcas, ¿listos? Pregunta, ¿cuál de los siguientes cambios cardiovasculares es característico del embarazo normal? Disminución del gasto cardíaco, incremento del volumen sistólico y frecuencia cardíaca, disminución del volumen plasmático, aumento de la resistencia vascular periférica o disminución del flujo uterino. Bien. La respuesta correcta es B, doctores, un incremento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿ya? El embarazo incrementa el gasto cardíaco por aumento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, adaptando el sistema cardiovascular a las mayores demandas fetoplacentarias. Esto también tiene función, doctores, en relación a que va a aumentar el volumen poscarga, justamente por el volumen sistólico, y van a reducir las resistencias vasculares periféricas. Esto haría de que la paciente fisiológicamente tiene una tendencia al aumento de la frecuencia cardíaca y una ligera hipotensión. Eso es lo que tiene que tener la embarazada, ¿no? Entonces, este detalle hace para la complementación de la pregunta. Vamos con otra preguntita. ¿Qué modificación respiratoria ocurre durante el embarazo normal? Disminución del volumen corriente, incremento de la capacidad pulmonar total, disminución de la presión arterial de la presión arterial de CO2 arterial, aumento de la presión arterial de CO2 arterial y disminución de la ventilación alveolar. Bien. Nuestra respuesta es la C, porque hay una disminución de la presión de la presión de dióxido de carbono arterial, ¿no? El aumento de la ventilación minuto por acción de la progesterona reduce la presión arterial de CO2, facilitando el intercambio gaseoso materno-fetal, ¿no? No se olviden, un efecto en relación a esto es de que
Hay una síntesis de bicarbonato, el riñón excreta un poquito más para evitar la alcalosis de la paciente embarazada. ¿Qué hormona contribuye al desarrollo de los acinos mamarios durante el embarazo? Prolactina, estrógenos, progesterona, gonadotrofina coriónica o somatotropina coriónica. Muy lento. Bueno, los que desean hacer preguntas, al final, por favor, espérenme un cachito al final, doctores, ¿ya? Estoy haciendo muy lento, entonces vamos a ir con la respuesta, doctores. La respuesta es la progesterona, doctores, ¿ya? La progesterona estimula la proliferación alveolar y la diferenciación secretora de las glándulas mamarias, preparándolas para la lactancia, ¿ya? Hay algo que quiero connotar en esta respuesta. Hasta no haber oxitocina, no va a haber prolactina, entre comillas. La prolactina es la hormona de la génesis de la leche, pero en el embarazo, quien va a estimular, porque la paciente, la mujer ya tiene glándula mamaria, pero quien va a estimular a los alvéolos a su formación va a ser la progesterona. Así que, bueno, creo que no hay el episodio de lactancia acá, ¿no? Pero ¿qué se llama? Esto es en función a las modificaciones fisiológicas del embarazo. Me refiero netamente sobre el embarazo. Cuando hablemos de lactancia probablemente pueda ser diferente porque ahí hay génesis de leche. Pregunta, ¿qué cambio renal es fisiológico durante el embarazo? Disminución del filtrado glomerular, aumento de la creatinina sérica, incremento del flujo plasmático renal, reducción del volumen urinario o la hipoperfusión cortical. Como les decía hace rato, doctores, prácticamente casi aumenta todo, todo aumenta a excepción, bueno, y algunas cositas, ¿no? Pero del sistema digestivo, todo lo demás aumenta. La respuesta es incrementa el flujo plasmático renal, ¿ya? El aumento del gasto cardíaco incrementa el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular hasta un 50%, favoreciendo la excreción metabólica. Para los que están respondiendo el B, no aumenta la creatinina, aumenta el clearance de la creatinina, que es totalmente diferente. Es más, la paciente embarazada maneja niveles de creatinina bajos. Pregunta, ¿qué cambio endocrino caracteriza al embarazo normal? Disminución del cortisol, aumento del cortisol plasmático total, reducción de la globulina transportadora de tiroxina, disminución de la prolactina sérica o inhibición de la secreción de aldosterona.
vamos con la respuesta. Es la D, aumenta el cortisol plasmático total, ¿no? El embarazo incrementa la síntesis hepática de globulina fijadora del cortisol, lo que eleva los niveles totales, aunque el cortisol libre se mantiene estable, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el principal cambio respiratorio que contribuye al aumento de la ventilación minuto durante el embarazo? Incremento de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen corriente, disminución de la capacidad residual funcional, incremento de la presión intratorácica o aumento de de la presión de dióxido de carbono, CO2. Si hablamos netamente sobre el aparato respiratorio sin que nos digan ventilación minuto, estoy de acuerdo de que hay ahí dos cosas que ocurren dentro del embarazo, ¿no? Pero tal vez estamos siendo muy exquisitos en la pregunta, ¿no? Estamos haciendo al volumen minuto. Por lo tanto, la respuesta es el B, el aumento del volumen corriente. La progesterona estimula el centro respiratorio aumentando el volumen corriente sin modificar significativamente la frecuencia respiratoria. Bueno, doctores, durante los últimos años, las preguntas que son de ginecología y obstetricia y era en función a la bibliografía anterior, habían preguntas obvias, o sea, re grandes, pero habían preguntitas bastante rebuscaditas, ¿no? Supongo que no va a ser la excepción este año. ¿Cuál es el principal cambio cutáneo durante el embarazo? Hablando de fáciles. Hiperpigmentación, palidez, alopecia, piel seca, hipoqueratosis. Ya está demasiado sencilla, ¿no? Vamos de una. Sí, la respuesta es la A, es lo que hay en que se llama, es la hiperpigmentación, ¿no? La estimulación estrogénica y de la hormona estimuladora melanocitos provoca hiperpigmentación en áreas como la línea alba, pezones y cara. En la cara hablamos del cloasma gravídico. ¿Qué sucede con la presión arterial durante el segundo trimestre del embarazo? ¿Aumenta progresivamente? ¿Permanece sin cambios? ¿Disminuye levemente por la vasodilatación sistémica? ¿Se eleva por hipervolemia o aumenta por acción de la gonadotrofina coriónica? Disminuye levemente por vasodilatación sistémica. Los estrógenos y la progesterona. Sí, creo que fue un lapsus.
Vamos a volver a compartir, pierdan cuidado. Ya, está muy bien, ahora sí, ¿ya? Entonces disminuye levemente la presión arterial, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta, doctores. ¿Cuál de los siguientes cambios hormonales explica la laxitud articular durante el embarazo? Incremento del cortisol, disminución de los andrógenos, aumento de la relaxina y estrógenos, elevación de la prolactina o disminución de la hormona tiroidea. Mayerlin, su micrófono, por favor, apáguelo. La Yo, respuesta es aumento de la relaxina y estrógenos. Ambas hormonas actúan sobre el colágeno y las articulaciones pélvicas, aumentando su elasticidad e inclusive ya preparándolo para el parto. ¿Qué cambio endocrino permite la retención hídrica característica del embarazo? Disminución de la ADH, aumento de la aldosterona y vasopresina, inhibición del sistema renina-angiotensina, disminución del cortisol o supresión del eje hipotálamo hipofisiario. Vamos con la respuesta. La respuesta es B, aumento de la aldosterona y la vasopresina. Ambas hormonas retienen el sodio y el agua, expandiendo el volumen circulante para satisfacer las demandas fetoplacentarias. Entonces, creo que sería tal vez como un tip para este tema. Todo aumenta, más bien vean las cositas que disminuye y eso sería lo ideal que tengan en cuenta para memorizar, digamos, ¿no? ¿Qué cambio hepático es fisiológico durante la gestación? Aumento de las transaminasas, disminución de la fosfatasa alcalina, elevación de la fosfatasa alcalina placentaria, aumento de la bilirrubina conjugada o la hiperproteinemia. Bueno, creo que me tomaron algunos muy en serio cuando dije que todo aumenta, ¿no? En relación a las proteínas, más al contrario, tiende una ligera tendencia a disminuir, pero muy ligerita. Esto es por la excreción renal que van a ocurrir de proteínas, siempre y cuando no sean mayor a 300 miligramos en proteína de 24 horas, ¿no? Porque ahí ya es una patología propia del trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta es elevación de la fosfatasa alcalina placentaria. La isoenzima placentaria de la fosfatasa alcalisa aumenta progresivamente sin implicar daño hepático, ni para el producto ni para la mamá.
¿Cuál es el cambio renal más característico del embarazo? Hipoperfusión cortical, dilatación pielocalicial fisiológica, disminución del flujo plasmático renal, aumento de la reabsorción de la urea o la atrofia tubular. Esta igual es una de las mega sencillitas. Hay una dilatación pilocalicial fisiológica, ¿no? Esto es secundario al aumento de la tasa de filtrar. El efecto de la progesterona y la compresión uretral producen dilatación renal más acentuada en el lado derecho y anatómico también. ¿Qué cambio metabólico favorece la disponibilidad de glucosa para el feto? Aumento de la sensibilidad a la insulina, disminución de la gluconogénesis hepática, aumento de la resistencia periférica a la insulina, inhibición de la lipólisis y disminución de la secreción pancreática. Vamos con la respuesta. Es el aumento de la resistencia periférica a la insulina. El lactógeno placentario y los estrógenos promueven la resistencia insulínica materna, preservando la glucosa para el uso fetal, ¿no? Recuerden de que el embarazo es un estado diabetogénico, aparentemente. ¿Qué hormona contribuye a la hiperlipidemia fisiológica del embarazo? Estrógeno, progesterona, cortisol, lactógeno placentario o la prolactina. El lactógeno placentario es la respuesta, ¿no? Estimula la lipólisis materna para prever ácidos grasos libres como fuente de energía, preservando la glucosa para el feto. Y no solo la glucosa, sino también la síntesis de ácidos grasos. Otra pregunta. ¿Qué cambio ocular se asocia con la gestación? Hipermetropía progresiva, disminución transitoria de la agudeza visual por edema corneal, miopía irreversible, aumento del grosor escleral, pérdida permanente de la transparencia corneal. Y prácticamente es uno de los pocos sentidos que se modifican y en función solamente a la córnea, ¿no? Dice disminución transitoria de la agudeza visual por edema corneal. La retención de líquidos y cambios hormonales se alteran la curvatura corneal, afectando temporalmente la visión. ¿Qué cambio neurológico menor puede presentarse en la embarazada? Hiporreflexia, temblores y parestesias leves, disminución del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraneal, hipertonía muscular.
Sí, temblores y parestesias leves, ¿no? El aumento del volumen plasmático y los cambios en electrolitos pueden causar sensaciones neuromusculares leves. Esto también está en función a al retorno venoso que se tiene especialmente en extremidades inferiores. Es muy frecuente que las pacientes tengan parestesias. ¿Qué componente sanguíneo aumenta de forma fisiológica en el embarazado? En el embarazo, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, fibrinógeno, albúmina, plaquetas. Hay varias respuestas acá, ¿eh? Uno, no se olviden que la paciente embarazada va a tener, entre comillas, una anemia dilucional fisiológica. Eso va a repercutir en disminución de la hemoglobina y por ende también del hematocrito. Ya les había comentado, disminuye un poquitito la albúmina, disminuye un poquitito. La paciente va a aumentar sus factores de coagulación y va a disminuir la fibrinólisis, ¿no? Pero el fibrinógeno va a aumentar. Ahí un ratito. El incremento del fibrinógeno contribuye al estado de hipercoagulabilidad que protege frente a la hemorragia del parto. ¿Cuál es el principal cambio hematológico que se presenta durante la gestación? Policitemia, leucopenia, aumento de la viscosidad sanguínea, trombocitosis, anemia fisiológica por hemodilución. Ya demasiado sencillita está esta, ¿no? Pero tal vez refuerza mucho la respuesta anterior, doctores. ¿Ya? Bien, vamos. Hay anemia fisiológica por hemodilución. El volumen plasmático aumenta más que la masa eritrocitaria, provocando hemodilución y una disminución relativa de la concentración de hemoglobina. Respondiendo a la pregunta anterior más. ¿Qué efecto tiene la progesterona sobre el tubo digestivo durante la gestación? Aumenta la motilidad intestinal, disminuye la motilidad gastrointestinal, estimula la secreción gástrica ácida, incrementa la presión del esfínter esofágico inferior o favorece el vaciamiento gástrico. Hay dos lugarcitos en el cual dice, ¿no? A nivel de las células del estómago, sí aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Por ende, deberíamos pensar de que aumenta la acidez. Aunque en el párrafo inferior, como que dice, ¿no? A pesar de que debería haber acidez, a veces baja en el embarazo, así dice, es medio contradictorio un poquitito esa partecita de la acidez, ¿no? Pero lo que sí podemos llegar en conclusión totalmente es que disminuye la motilidad intestinal, ¿no? La progesterona relaja el músculo liso gastrointestinal, reduciendo la motilidad y favoreciendo el estreñimiento y el reflujo gastroesofágico. ¿Qué cambio cardiovascular se presenta al adoptar la posición supina en el tercer trimestre? Incremento del retorno venoso, hipotensión por compresión de la vena cava inferior, hipertensión arterial transitoria, disminución del gasto cardíaco por bradicardia o ninguno.
hay una hipotensión y es leve por compresión de la vena cava inferior, ¿no? El útero grávido comprime la vena cava inferior, reduciendo el retorno venoso y provocando el síndrome de hipotensión supina. Bien, doctores, les agradezco mucho la atención para este nuestro primer tema. Antes de empezar con las preguntas que puedan tener ustedes, el sábado sí nos vemos 7:30 de la noche para que se llama dos temas a avanzar en función a la bibliografía. Así que cuando manden, doctores, todas las preguntas que ustedes tengan. Doctor, muchas gracias por la clase de hoy. Una preguntita, el día sábado, ¿con qué temas vamos a estar, doctor? ¿Hasta qué mes se recomienda tener relaciones sexuales, doctor? En realidad no hay una edad gestacional como para decir parémosla, pero sabemos bastante bien de que el semen tiene prostaglandinas que pueden estimular el parto. Probablemente sería óptimo desde la semana 36 evitar las relaciones sexuales. ¿Podría repetir los requerimientos de hierro en el embarazo, por favor? Voy a repetir lo que dice su bibliografía, ¿ya? Dice que lo ideal es de 4 a 6,6 miligramos de cilitro de hierro y que aparentemente la dieta solo compensa de 1 a 2. Los dos temas que vamos a avanzar el día sábado, bueno, si no les han pasado el cronograma, doctores, es que se llama control prenatal y datación del embarazo, diagnóstico, es decir, semiología obstétrica, es lo que tendrían que estudiar. Doctor, buenas Doctor, noches. ¿cuánto de La peso clase ponderal grabada debe lo va a ganar la subir a embarazada por plataforma. trimestre? Mire, no le voy a marear porque entre el primer y segundo trimestre es lo que menos se gana. Es en el tercer, a mitad del segundo trimestre y el tercer trimestre que se gana más peso, entre comillas, ¿ya? Cuando llevemos, especialmente creo que está más detallado en el tema de diabetes gestacional en esta bibliografía, ¿ya? Porque en control prenatal no le dice mucho cuánto debe ganar la paciente que tiene tal índice de masa corporal y demás, pero se tiene en cuenta de que 11 a 13 kilos debería ganar de peso en total una paciente embarazada que tiene un peso normal. Y cuando ya se tiene obesidad, debería ser de 6 a 8 en todo en todo el embarazo. Sábado a las 19:30, doctores. Solo los días miércoles va a ser a las 20:45. Porfis, porfis. Bueno, ¿cuál era la última pregunta? Era que hay una hipotensión por la vena cava inferior. Algunas preguntas, en realidad todas, si se dan cuenta, la justificación está en cuando doy la respuesta y está en función a la bibliografía. Doctor, ¿cuál es la función de la hiperpigmentación en la embarazada o simplemente es un efecto adverso del aumento hormonal? Entre comillas, solo es un efecto, pero está también en función a que no es adverso, sino es un efecto fisiológico simplemente. Hay una partecita inclusive de su bibliografía de que dice, ¿no? Que la paciente que se expone al sol tiene más tendencia a a la hiperpigmentación. Podríamos decirle tal vez de que tiene un efecto protector para el sol, ¿no? Haremos una revisión de las preguntas que entraron en el examen anterior. Sí lo podemos hacer, doctores, pero cambió pues totalmente la bibliografía. Y miren, yo ya voy que se llama avanzando buena parte de los temas, prácticamente casi ya todos de los que tenemos en estas nuevas bibliografías que es con Pérez Sánchez en su cuarta edición. Y hay cambios bastante sustanciales en relación a la bibliografía anterior. Así que dudo mucho que se vayan a repetir preguntas del examen pasado. Lo dudo bastante. Doctor, de acuerdo al libro, ¿qué capítulos cambios anatómicos? Ahí justo el texto, a ver, si me permiten un ratito, ahorita yo le digo qué capítulo es inclusive.
Es el capítulo 10 que dice modificaciones fisiológicas durante el embarazo. Ese es. Aquí me hace una pregunta entre aldosterona y la vasopresina o hormona antidiurética. ¿Cuál es la más potente? Esto en función a la mamá o al producto, doctor. Obviamente en la mamá tienen prácticamente una analogía muy similar por el efecto hormonal. Es lo que dice su bibliografía. Doctor, buenas noches. ¿Cuáles serán los días y horarios de clase? Bueno, los días lunes y sábado nos vemos a las 19:30. Los días miércoles, como hoy, nos vemos. Si puedo llegar un poquito antes, doctores, vuelo del trabajo para estar 20:30, mucho mejor. Si no, 20:45 es bastante seguro. ¿Cuáles son los dos temas que se llama? Es control prenatal y datación del embarazo. Así han puesto en su bibliografía, ¿no? Que es diagnóstico del embarazo. Es decir, control prenatal y semiología obstétrica. Doctor, disculpe, es normal que la paciente vomite hasta el tercer trimestre. Por lo general, las náuseas del embarazo ya en el tercer trimestre y la posibilidad de vómitos no es tanto ya por la motilidad gastrointestinal, sino es por la compresión y la lateralización que tiene el esfínter esofágico inferior. Sí puede presentar, pero es más frecuente hasta la semana 16 del embarazo. Doctor, ¿cuáles son los cambios más característicos de cada sistema? Bueno, pues se lo podría decir piel, hiperpigmentación. Si le puedo poner gastrointestinal, disminución de la motilidad gástrica. Renal, aumento de la tasa filtrado glomerular. ¿Qué se llama? Respiratorio, aumento del volumen que se llama corriente. ¿Qué más hay? ¿Qué puedo decir? Esquelético, lordosis fisiológico. Eh, um, en relación a la síntesis de hidratos de carbono, hipoglucemia en ayunas, hiperglicemia postprandial e hiperinsulinemia, que esto se traduce en resistencia a la insulina periférica. Bueno, su bibliografía me dicen una vez, en la parte respiratoria, ¿cómo está el volumen tiral? ¿Ya? La bibliografía que tienen, y yo no me gustaría que se llama marearles mucho, está bien, solo se modifican esos dos volúmenes. Inclusive cuando se tiene que hacer RCP en embarazada, se toman muy bien estos dos volúmenes. Por lo general, la paciente lo ideal es intubada cuando se tiene que hacer, justamente por los cambios fisiológicos que tiene el embarazo. Doctor, ¿el hirsutismo es reversible después del embarazo o pasa lo mismo que el melasma? Por lo general, el hirsutismo sí tiende a reducirse, ya más rápido inclusive que el melasma. Doctor, si lo podemos subir la grabación a la plataforma, por supuesto lo van a subir. Pueden repetir el horario, por favor. Lunes y sábados a las 19:30 y los miércoles a las 20:45. Doctor, en el libro menciona fisiología fetal. Ese tema no se llevará. Este tema está muy inmiscuido con embriología fetal, ¿ya? Está prácticamente a la par. Y si no me equivoco, dentro de sus ciencias básicas tienen ya el tema, ¿no? Entonces, es propiamente dicha fisiología del embarazo. No dice en la bibliografía de todos modos que sea fisiología fetal, ¿ya? ¿Qué posición materna debe adoptar la gestante en caso de alguna complicación, como amenaza de aborto, contracciones uterinas prematuras, si es posición supina o decúbito lateral? Ya, buena pregunta. ¿Qué se llama? El decúbito lateral descomprime la vena cava inferior y también la aorta, por lo tanto, aumenta el espacio de oxígeno hacia el producto, ¿ya? Pero eso es en un embarazo ya con un útero bastante grandecito, ¿no? Estamos hablando de 24 semanas para adelante. Si hablamos como para amenaza de aborto, no tiene sentido porque en una amenaza de aborto, por lo general, el útero es o en las primeras semanas intrapélvico o ya, digamos, 18 semanas ligeramente, pero debajo del ombligo, no lo sustancial como para comprimir la vena cava y la aorta.
Entonces ahí la posición es independiente, pero ya cuando estemos en embarazos de gran tamaño y no para las contracciones uterinas, sino para mejorar el flujo sanguíneo, es el decúbito lateral izquierdo. Doctor, la clase grabada lo van a subir a la plataforma, por supuesto. Doctor, ¿cuál es el valor para considerar anemia en una mujer embarazada? Esto tiene múltiples respuestas y entre comillas tampoco es que diga cuánto es el valor para diagnosticar anemia en su bibliografía que hay, ¿no? Pero si no me equivoco está con un punto de corte de 12 miligramos sobre decilitro. Esto obviamente tiene en función de que su bibliografía es chilena y mucho hacen epidemiología chilena, es decir, todo está en relación al nivel del mar, doctores. Las páginas del libro, a ver, vamos a ver. No, ahorita se lo digo. El capítulo 10 corresponde a la página 210 para adelante, que es modificaciones fisiológicas del embarazo. El que aumente la renina, porque me preguntan por la acción de la renina. La renina aumenta solamente en función a la tasa de filtrado glomerular y al volumen plasmático, ¿ya? Pero sabemos bastante bien de que la renina tiene una connotación importante con la eritropoyetina, ¿ya? Pero sin que la modifique. Prácticamente la renina se mantiene ligeramente elevada, pero sin que repercuta nada más. Esto de que les faciliten el libro en PDF y los resúmenes con administración, yo creo que sí les pueden facilitar. ¿Qué se llama, doctores? Vuelvo a recalcar, la fisiología fetal está muy, si empiezan a leerlo un poquitito, está mucho en función a embriología. ¿Y qué se llama? No tiene connotación de fisiología del embarazo como tal. Yo les diría que se apeguen un poquito porque ahí dice fisiología del embarazo. Doctor, ¿puedes repetir el horario? Bueno, los lunes y sábados 19:30, es decir, 7:30 de la noche. Los miércoles a las 20:30 o 20:45, es decir, 8:45 de la noche. Lo más probable es que ya no entren exámenes pasados, salvo que haya una pregunta que tenga prácticamente la misma respuesta en esta bibliografía y en la anterior, que también lo dudo un poquito. Aquí me dicen, doctor, si en el embarazo aumenta la hormona vasopresina, ¿no debería también aumentar la presión arterial? Es que la vasopresina lo hace en función a la retención hídrica, no es en función a la resistencia vascular periférica. Y que se llama, si logran ver, hay un lugarcito igual de la bibliografía que dice, no se afecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre comillas, ¿no? Si bien hay un aumento del volumen postcarga, hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular, no se afecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, cuando lleguemos al tema inclusive de trastorno hipertensivo del embarazo, claramente dice que la dieta hiposódica, por ejemplo, en la paciente hipertensa no tiene sentido, porque no está afectado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya hablamos con la administración, pierdan cuidado para todos los temas logísticos en función al libro y los flashcards y demás. Por favor, disculpe sobre el capítulo 32, bienestar. No, bienestar fetal se refiere a las pruebas de bienestar fetal en función a trabajo de parto, ya que es totalmente diferente a control prenatal.
Los quizzes igual, vamos a hablar con la administración, ellos se encargan de mandarles. Bueno, doctores, yo no puedo decirles si se les habrá afectado o no esta bibliografía. Lo que sí puedo decirles es que es un poquito antigua, pero es lo que tienen doctores, así que no hay de otra, hay que estudiarla, doctores. Doctor, ¿puede volver a repetir por qué existe una leve hipotensión en el embarazo? Porque hay una disminución en la resistencia vascular periférica que es debido al volumen postcarga y al volumen plasmático que hay. Por ende, que se llama, hay una ligera aumento, hay una ligera taquicardia y una tendencia a una leve hipotensión. Por eso decía, miren, en esta bibliografía dice de 4 a 6.6, 6.2 si no me equivoco. Y el anterior dice de 8, ¿ve? Entonces le digo, ya, olvídense de la bibliografía anterior, doctores. Entonces, fisiología del embarazo, vuelvo a decir, es el capítulo 10 que dice modificaciones fisiológicas del embarazo. En ginecología, sí, las clases van a ser lunes, miércoles y sábados. Creo que ahora sí, ya no tenemos más consultas. Sí, doctora Erika, es todo por hoy. El día sábado habrán dos. Está aquí, aquí, bonita, aquí, bonita. ¿Por qué parte del cerebro estaría más afectada a la psicología por cada trimestre? Lo que pasa es de que se llama, es el cambio psicológico, no es que hay un cambio neuronal, entre comillas, ¿ya? Prácticamente si vemos los únicos cambios neurológicos letales, digo, importantes que tiene es las parestesias, ¿ya? Entonces, en realidad es el cambio psicológico del embarazo, no es el cambio neuronal. Por lo tanto, no es que hay una afectación de algún lóbulo o algo en el embarazo, eso no va a ocurrir. Bueno, en relación a los otros días, de seguro la parte administrativa ya les van a decir los días que tal vez no tenemos clases de gineco, ¿no? Ya, mire, dice, buena pregunta. Sabemos que hay aumento del fibrinógeno, por lo que factores de coagulación 7, 8, 9, 10 aumentan, mientras que el 11 y el 3 disminuyen. No se olviden de que hay una cascada de coagulación en la cual es factores intrínsecos, factores extrínsecos y factores finales. Teniendo en cuenta de que al momento del parto se va a desprender la placenta y va a producir un cráter, el cual va a empezar a sangrar, se requiere de una agregación plaquetaria importante en la zona y que haya una hipercoagulabilidad de ese lugar para que la paciente evite que tenga una hemorragia severa. ¿Mm? Y exactamente, ese es por el estado de hipercoagulabilidad, solo es por este detalle. Que ojo, ya saben que fibrinolisis no es lo mismo que fibrinógeno. Ahora sí, creo que ya no hay más. A ver, más al contrario, las gracias a ustedes. Ya el sábado partiendo más temprano, evidentemente también acabamos un poquito tarde, no hay ningún problema. ¿Ya?
Doctor, vamos a repasar todos los temas de la bibliografía, por supuesto, los que están en los temas que han colocado ahora, ¿no? Esos tienen que entrar. Y en su cronograma está justamente tal cual como han puesto en la bibliografía, ¿ya? Bueno, doctores, creo que ahora sí no tenemos más. Sin otro particular, yo me despido de todos ustedes. Descansen mucho, estudien, por favor. Entre comillas, nos ha agarrado a última curva la bibliografía, así que hay que estudiarla, doctores. Ya el examen prácticamente es en 4 a 5 mesecitos, 4 meses y medio más o menos. Así que nada, nos queda estudiar. No podemos llorar sobre la leche derramada, adecuarnos a esta nueva bibliografía y para eso está el SEAM, ¿no? Para justamente apoyarlos en todo ello, ¿ya? Tengan muy buena noche, doctores. Hasta el sábado. Hasta el sábado, doctor.